¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si vivir cerca de tus hijos durante la vejez realmente es la decisión más acertada? Muchas veces, pensamos que estar cerca de la familia nos proporcionará la paz y seguridad que necesitamos, pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera estabilidad no depende de los vínculos humanos, sino de nuestra dependencia de Dios. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Dios llamó a Abraham a salir de su círculo familiar porque tenía un propósito mucho mayor para él. Hoy, vamos a explorar por qué depender de tus hijos en la vejez puede ser un error que limite la vida que Dios ha preparado para ti. Descubrirás cómo la autosuficiencia espiritual y la confianza en Dios pueden otorgarte una vida más plena durante esta etapa de la vida. A lo largo de la vida, todos seguimos caminos inesperados. Desde nuestra juventud hasta la madurez, trabajamos arduamente para construir un hogar, criar a nuestros hijos y prepararnos para el futuro. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a la vejez y creemos que la única forma de garantizar nuestro bienestar es viviendo cerca de ellos? Muchas personas piensan que esta es la decisión más sabia, pero lo que no se dan cuenta es que podría convertirse en un error que no solo afecte nuestra tranquilidad, sino también las relaciones con nuestros hijos. La Biblia nos muestra que la dependencia excesiva, incluso de los familiares más cercanos, puede convertirse en una trampa. En Proverbios 22:7, se nos advierte: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Este principio no solo se aplica a las cuestiones financieras, sino también a la dependencia emocional y a la expectativa de que nuestros hijos deben ser la fuente de nuestra seguridad. ¿No es Dios, en realidad, nuestro sustento? ¿No es Él quien nos ha prometido cuidar de nosotros en todas las etapas de la vida? Cuando dependemos más de nuestros hijos que de Dios, nos ponemos en una posición vulnerable. Limitamos nuestra libertad y condicionamos nuestro bienestar a la voluntad de otros. Muchos padres creen que vivir cerca de sus hijos les proporcionará una vida más plena, rodeados de amor y cuidados. Sin embargo, lo que a menudo no consideran es que la convivencia forzada puede generar tensiones, frustraciones y, en algunos casos, conflictos que podrían haberse evitado. La dependencia financiera es uno de los peligros más grandes en esta etapa de la vida. Cuando perdemos nuestra autonomía económica y comenzamos a depender de nuestros hijos, se crea una dinámica de control, disfrazada de ayuda. Al principio, esto puede parecer un acto de amor por parte de ellos, pero con el tiempo puede convertirse en una carga. La Biblia nos recuerda que la prudencia es fundamental para evitar estas situaciones. En Proverbios 6:8 se nos exhorta a ser previsores y no depender de otros, sino confiar en la provisión de Dios y en la capacidad que Él nos da para administrar nuestros recursos. Hay quienes creen que mudarse cerca de sus hijos asegurará un final de vida tranquilo, rodeados de compañía y cuidados. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos tienen sus propias familias, responsabilidades y problemas? Lo que al principio parecía una bendición, puede convertirse en una fuente de frustración. Muchos padres comienzan a sentirse como una carga, a notar que sus necesidades emocionales no son atendidas como esperaban, y a descubrir que la cercanía no ha traído la calidez familiar que imaginaban. Y es que el amor no se mide por la proximidad física, sino por la disposición del corazón. Dios nunca nos diseñó para vivir en una dependencia emocional que nos impida ver más allá. Él nos llama a confiar en su plan y a entender que nuestra vida no está definida por la presencia de nuestros hijos, sino por la relación que tenemos con Él. El Salmo 37:25 nos asegura: «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Si Dios nos sostiene en cada etapa de nuestra vida, ¿por qué pensar que la única forma de estar bien es a través de la presencia constante de nuestros hijos? El temor a la soledad a menudo lleva a algunos a sacrificar su independencia y a depender completamente de sus hijos. Sin embargo, la soledad no siempre significa estar físicamente solo. Muchas personas viven bajo el mismo techo que sus hijos, sin embargo, se sienten abandonadas, ignoradas, invisibles. Esto es algo que vemos con frecuencia en la sociedad: padres que, en su vejez, son tratados con indiferencia o percibidos como una carga. Este tipo de convivencia puede ser más doloroso que vivir lejos pero con dignidad y propósito.
Pensemos en Abraham, un hombre que pudo haberse quedado en su hogar en Ur de los Caldeos, rodeado de su familia, pero que obedeció el llamado de Dios y salió a un lugar donde solo tenía su fe. En Génesis 12:1, Dios le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Dios no le dijo que se quedara donde estaba cómodo, rodeado de los suyos. Le pidió que saliera, que confiara en Él, que entendiera que su propósito no dependía de su familia, sino de la misión divina que tenía para él. Hoy en día, muchos se aferran a la idea de que solo estarán bien si están cerca de sus hijos, cuando en realidad Dios podría estar llamándolos a algo diferente. Hay testimonios de personas que decidieron vivir lejos de sus hijos y encontraron una vida llena de propósito. Algunos se dedicaron a servir en su iglesia, otros encontraron nuevas amistades que se convirtieron en su familia espiritual, y otros se enfocaron en proyectos personales que habían pospuesto durante años. En contraste, hay quienes decidieron mudarse cerca de sus hijos, solo para encontrarse en un ambiente donde se sienten desplazados, sin espacio propio, dependiendo de las decisiones de otros. Dios nos llama a una vida de plenitud, no de resignación. En la parábola del hijo pródigo, encontramos una lección valiosa, no solo para los hijos, sino también para los padres que deben aprender a confiar en el plan de Dios para sus vidas. En la vida, a veces el amor más profundo que podemos dar a nuestros hijos no es mantenerlos cerca, sino permitirles que sigan su propio camino. La historia del hijo pródigo, en Lucas 3:13, ilustra cómo un padre, aunque dolido, entendió que su hijo debía partir para crecer. El padre no lo detuvo ni trató de impedir su partida, porque sabía que su hijo debía caminar por su propio sendero. Si hubiera insistido en mantenerlo a su lado, podría haber evitado que se fuera, pero también habría frenado su desarrollo personal. En muchas ocasiones, el amor verdadero implica dar espacio, confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que ese plan a veces requiere distancia. Dios es un Dios de propósito y de planes, y Él no nos ha diseñado para quedarnos estancados en una etapa de la vida. Isaías 46:4 lo afirma, diciendo que Dios estará con nosotros hasta la vejez, incluso cuando nuestro cuerpo se vuelva más frágil. Él promete sostenernos y guiarnos en cada etapa de nuestra vida. Si Dios, quien es fiel, nos sostiene, ¿por qué temer la independencia de nuestros hijos o la distancia que pueda haber entre nosotros? La verdadera seguridad no depende de la proximidad física, sino de la fidelidad y presencia constante de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos en la vejez, muchas veces la asociamos con dependencia, con la idea de que necesitamos estar cerca de nuestros hijos para sentirnos seguros. Sin embargo, debemos entender que la vejez es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir confiando en Dios y para vivir con propósito. No permitas que el miedo a la soledad te lleve a tomar decisiones que en lugar de bendecirte, te quiten la paz. La seguridad no está en la cercanía de tus hijos, sino en la presencia de Dios, quien siempre guía nuestros pasos. Él es el que tiene el control de todo y nos lleva por el mejor camino posible. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un orden en la vida familiar y en el proceso de maduración de cada ser humano. Cada etapa de la vida tiene su propósito, y cuando intentamos aferrarnos a algo que ya ha cumplido su ciclo, podemos estar resistiéndonos al plan divino. En Génesis 2:24, se nos habla de cómo el hombre dejará a su padre y madre para unirse a su mujer, y en este principio no solo se habla del matrimonio, sino de la separación natural que debe ocurrir. Los hijos no fueron creados para permanecer atados a sus padres, sino para formar su propia historia, para vivir su vida, para cumplir con su propio propósito. La crianza de los hijos es una etapa sagrada y temporal, un encargo de Dios que se cumple en un periodo determinado. Los padres no deben aferrarse a sus hijos de manera posesiva. A medida que los hijos crecen y se convierten en adultos, deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones sin sentir que están siendo vigilados o condicionados por expectativas ajenas. El amor verdadero no es una necesidad constante de cercanía. El amor es permitir que el otro viva su vida, cumpla con su propósito y crezca de acuerdo con los planes de Dios. Si la cercanía se convierte en una necesidad, la relación puede llegar a volverse dependiente y limitante, tanto para los padres como para los hijos. La Biblia nos muestra cómo personas como Moisés y José tuvieron que separarse de sus familias para cumplir con el propósito divino que Dios tenía para ellos. Moisés,
aunque criado en el palacio de Egipto, tuvo que alejarse de su familia adoptiva para encontrar su verdadero destino. José, por otro lado, fue vendido por sus hermanos y llevado a una tierra lejana, pero todo eso fue parte del plan de Dios para su vida. En ambos casos, la distancia no fue un castigo ni un abandono, sino un medio para que Dios los llevara a su propósito. Moisés, al separarse de Egipto, no dejó de amar a su pueblo, sino que se convirtió en el líder que los liberaría. José, al estar lejos de su familia, entendió que su sufrimiento no fue en vano, como lo explicó en Génesis 50:20, donde les dice a sus hermanos que aunque ellos intentaron hacerle mal, Dios lo encaminó para bien. A veces, los padres, al aferrarse a la cercanía física, pueden impedir que sus hijos crezcan y cumplan con el propósito que Dios tiene para ellos. El amor no significa estar constantemente presente, sino permitir que los demás caminen en su propio sendero. La Biblia nos enseña que el amor no busca lo propio, sino lo mejor para el otro. Cuando los hijos forman sus propias familias, establecen nuevas dinámicas y prioridades. Un padre o madre que constantemente busca estar presente en la vida de sus hijos puede interferir con este proceso, sin darse cuenta de que Dios ha dado a los hijos una nueva responsabilidad y propósito. Incluso Jesús, al comenzar su ministerio, dejó claro que su misión estaba por encima de cualquier relación terrenal. Cuando su madre y sus hermanos lo buscaron, Jesús les dijo en Mateo 12:48-50 que quienes hacen la voluntad de Dios son su madre y sus hermanos. Esto no significa que Jesús despreciara su familia, sino que enseñó que la verdadera conexión entre las personas no depende de la cercanía física ni de los lazos de sangre, sino de hacer la voluntad de Dios. En la vejez, muchos padres piensan que la felicidad depende de estar cerca de sus hijos. El problema no está en querer estar cerca, sino en creer que la cercanía física es indispensable para encontrar paz y estabilidad. El temor a la soledad no debe dictar las decisiones en esta etapa de la vida. En 2 Timoteo 1:7, se nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Quien confía en Dios no busca seguridad en las personas, porque sabe que su verdadero refugio está en Él. La Biblia también nos muestra que los ancianos no deben vivir en dependencia de sus hijos, sino como líderes sabios y respetados dentro de la comunidad. Job 12:12 nos enseña que en los ancianos está la sabiduría y la inteligencia. La vejez no debe ser vista como una etapa pasiva, sino como una oportunidad para seguir siendo una bendición para los demás. La verdadera paz y seguridad no están en los lazos humanos, sino en la presencia constante de Dios. Él nos promete que nunca nos abandonará, que siempre estará con nosotros, incluso en la vejez. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La cercanía con los hijos no es la base de nuestra seguridad, sino la confianza en la fidelidad y el respaldo de Dios. A lo largo de la vida, muchas veces nos enseñan que la cercanía física entre las personas crea un vínculo fuerte e inquebrantable. Nos dicen que, cuanto más cerca estemos unos de otros, más profunda será la conexión. Sin embargo, la realidad nos muestra que la proximidad no siempre lleva a una verdadera unión. En muchos casos, la cercanía puede generar malentendidos, tensiones y una sensación de soledad aún más profunda que la distancia misma. La verdadera conexión no depende de cuán cerca estemos físicamente, sino de la disposición de nuestro corazón. La Biblia nos recuerda que el amor y la unidad no están determinados por la cercanía geográfica, sino por la intención y el propósito divino que Dios ha trazado para cada relación. Él diseñó la familia como un reflejo de su amor, pero también estableció que cada individuo debe caminar su propio camino, sin depender constantemente de los demás. En el Salmo 68:6 se nos enseña que Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Este versículo revela una profunda verdad: Dios no nos deja solos, sino que nos provee las relaciones necesarias en cada etapa de la vida. No es la proximidad lo que nos otorga plenitud, sino la seguridad de estar en el lugar correcto dentro del plan divino. Es un error medir el amor por la proximidad física. Muchos creen que, si están cerca de sus hijos, podrán recibir atención, cariño y compañía,
pero a menudo descubren que esa cercanía no se traduce en una relación más cercana o en momentos de calidad. A veces, vivir demasiado cerca puede generar una sensación de invasión, la pérdida de espacios personales y la erosión de la dinámica familiar. Jesús enseñó que la relación más importante no es aquella basada en la cercanía física, sino en la voluntad de Dios. En Lucas 8:21, cuando le informaron que su madre y sus hermanos lo buscaban, Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra». El propósito de la familia no es la permanencia inmutable, sino el crecimiento y la evolución de cada miembro. Dios permite que los caminos se separen para que cada persona pueda cumplir con su llamado sin interferencias. Cuando los padres insisten en estar demasiado cerca de sus hijos, pensando que así mantendrán la unión familiar, pueden estar bloqueando el proceso natural de independencia y desarrollo de sus hijos. En muchos casos, la distancia física fortalece la relación, ya que permite valorar los momentos compartidos sin la presión de una convivencia constante. La convivencia cercana no siempre es sinónimo de amor. A veces, la distancia permite que se conserve el respeto mutuo y la admiración, mientras que la cercanía excesiva puede llevar a la monotonía y a la falta de valoración. En la Biblia, encontramos ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios que enfrentaron momentos en los que la separación fue necesaria para cumplir con el propósito divino. Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia para caminar en fe hacia la promesa de Dios. Moisés se apartó de su familia en Egipto para ser preparado en el desierto, y Pablo viajó de un lugar a otro, entendiendo que su misión no dependía de un grupo fijo de personas, sino de la voluntad de Dios. En cada uno de estos casos, la distancia no debilitó su relación con Dios, sino que permitió que cada uno cumpliera su llamado sin ataduras emocionales que pudieran interferir con el plan divino. El verdadero amor no impone condiciones ni exige la presencia constante del otro. 1 Corintios 13:5 nos enseña que el amor no busca lo suyo, lo que significa que no exige lo que considera mejor para sí mismo, sino que se enfoca en el bienestar del otro. A los hijos se les debe dar la libertad de construir su propio camino sin imponerles la cercanía como medida de afecto. De la misma manera, los hijos que aman a sus padres no necesitan tenerlos físicamente cerca para demostrarlo, pueden honrarlos y cuidarlos sin que esto implique una dependencia constante. El miedo a la soledad es una de las razones por las que muchos padres insisten en vivir cerca de sus hijos, pero la verdadera compañía no siempre proviene de quienes están más cerca físicamente, sino de quienes están realmente presentes en el corazón y en el espíritu. La Biblia nos recuerda que Dios es quien provee todo lo necesario, incluidas las relaciones significativas que pueden surgir en cualquier etapa de la vida. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». En nuestra sociedad se ha impuesto la idea de que, en la vejez, se debe depender de los hijos. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Las Escrituras nos muestran que cada persona tiene un propósito más allá de su familia inmediata. En Tito 2:3-5, se exhorta a los ancianos a ser mentores de las nuevas generaciones, a enseñar y aconsejar con sabiduría. Esto demuestra que la vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo útiles en el reino de Dios. Aquellos que dedican su tiempo a servir, enseñar y compartir su experiencia con otros encuentran un propósito que va más allá de la cercanía con sus hijos. El deseo de estar cerca de la familia es natural, pero cuando se convierte en una necesidad que define la identidad y estabilidad emocional de una persona, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Dios no nos llama a vivir atados a un lugar o a una persona. Nos llama a confiar en su dirección en cada etapa de la vida. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz verdadera viene de Dios, no de las circunstancias externas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor se expresa en la libertad, no en la posesión. La relación entre padres e hijos debe basarse en el respeto, la comprensión mutua y la confianza en que Dios tiene un plan para cada uno. La cercanía física puede ser un regalo cuando se da de manera natural, pero no debe convertirse en una condición para la felicidad. Dios es el verdadero sostén en la vejez,
El refugio seguro que no depende de la presencia de los hijos, sino de su fidelidad eterna. La vejez no es el final, sino el comienzo de una nueva misión. Durante años, el enfoque de la vida ha sido construir, edificar, criar y proveer. Pero cuando los hijos toman su propio camino y la casa, antes llena de voces, se queda en silencio, surge la pregunta: ¿y ahora qué? Para muchos, la respuesta ha sido buscar refugio en la cercanía con sus hijos, creyendo que la estabilidad emocional, la compañía y el propósito se encuentran al permanecer cerca de ellos. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que Dios tiene planes mucho más grandes para nuestra vida. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una etapa en la que Dios sigue llamando, guiando y usando a quienes están dispuestos a escuchar su voz y seguir su dirección. Si Dios pudo llamar a Abraham cuando tenía 75 años, dándole una misión que implicaba salir de su zona de confort, ¿por qué muchos creen que su propósito termina al llegar a la ancianidad? Jesús nunca presentó la vida como un camino de estancamiento, sino como una travesía continua hacia el propósito divino, sin importar la edad. A lo largo de la Biblia, se observa un constante proceso de transformación, un llamado continuo de parte de Dios para guiar, motivar y empujar a sus hijos hacia el propósito divino. No existe ningún ejemplo en las Escrituras en el que el Señor diga que ya es suficiente, que basta con quedarse donde uno está, sin más por hacer o aprender. Aún en la vejez, los planes de Dios siguen activos y son relevantes. Moisés, por ejemplo, tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel, un hecho que se menciona explícitamente en Éxodo 7, como si Dios quisiera subrayar que nunca es tarde para cumplir con una misión. Caleb, por otro lado, a los 85 años, declaró con valentía que su fuerza aún era la misma que cuando Moisés lo envió a la tierra prometida, según Josué 2:11. Ambos ejemplos muestran que estos hombres no vieron su edad como un obstáculo, sino como una oportunidad para seguir caminando en la voluntad divina. La idea de que la vejez es sinónimo de retiro, dependencia y espera no proviene de las Escrituras. La estabilidad verdadera no se encuentra en la proximidad de los hijos, sino en estar alineado con el propósito de Dios. Aquellos que buscan refugio únicamente en la cercanía familiar corren el riesgo de olvidar que Dios puede estar llamándolos a algo mucho mayor que lo que la vida familiar les puede ofrecer. La vida no está limitada por la edad ni por la estructura familiar, sino por la disposición de cada corazón a escuchar la voz de Dios. Jesús mismo dejó claro que el reino de Dios no funciona bajo los mismos principios que el mundo. En Mateo 4:24, dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». No habló de comodidad ni de establecernos en un lugar fijo, ni de que el camino fuera fácil. Habló de sacrificio, renuncia y movimiento. La dependencia emocional puede convertirse en un obstáculo significativo para escuchar la voz de Dios de manera clara. Cuando el deseo de estar cerca de los hijos se convierte en una prioridad, cuando la necesidad de sentir seguridad a través de la familia se impone sobre la confianza en Dios, corremos el riesgo de ignorar las oportunidades que el Señor nos está presentando. Hay muchas personas que han sentido el llamado de Dios a involucrarse en un ministerio, a servir en su comunidad o a enfocarse en su crecimiento espiritual, pero han dejado todo esto de lado por miedo a alejarse de sus familiares o por temor a la soledad, creyendo que su tiempo de ser útiles ha pasado. Sin embargo, la Biblia no respalda esta visión. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa rotunda: «Hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré». Si Dios es el mismo a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿por qué muchos insisten en que la única forma de sentirse seguros es a través de la cercanía con sus hijos? La historia del profeta Elías nos muestra una poderosa lección sobre el llamado divino, incluso en las etapas más avanzadas de la vida. Después de haber sido usado por Dios de manera extraordinaria, Elías se sintió agotado, sin propósito y sin dirección. Se refugió en una cueva, esperando una señal de que su tiempo había terminado. Sin embargo, Dios no lo dejó allí. En 1 Reyes 19:9, el Señor le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta no fue una mera curiosidad, sino un llamado a la reflexión. ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué había dejado de moverse? Elías pensó que ya no tenía nada más que ofrecer, pero Dios le mostró que aún había mucho por hacer y que su historia no había terminado. Había más pasos por dar.
El miedo a la soledad ha llevado a muchas personas a tomar decisiones que las han alejado de su verdadero propósito. Buscan estabilidad en la cercanía de los hijos, en lugar de encontrarla en la presencia constante de Dios. En lugar de construir su identidad en la familia, deberían construirla en la misión que Dios tiene para cada uno de ellos. La dependencia emocional puede bloquear la capacidad de escuchar lo que Dios quiere hacer. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que la paz no depende de las circunstancias externas ni de la presencia física de los hijos, sino de la confianza en Dios. Dios nunca ha llamado a nadie a una vida de estancamiento. Cada etapa de la vida trae consigo nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y nuevas formas de servir. Aquellos que entienden esto saben que su valor no está en la cercanía física de los hijos, sino en la cercanía con Dios. La verdadera compañía no depende de las relaciones humanas, sino de la relación con el Padre Celestial. La misión de Dios no termina con el paso del tiempo. Cada día es una nueva oportunidad para seguir caminando en el propósito divino. La Escritura es clara en este sentido: Dios sigue llamando, sigue guiando y sigue enviando. El problema no es la edad ni las circunstancias cambiantes, sino cuando el corazón se cierra a lo que Dios quiere hacer. El problema surge cuando se prefiere la comodidad en lugar del desafío, cuando se permite que el miedo tome el control en lugar de la fe. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados en momentos en los que muchos habrían pensado que su tiempo ya había pasado. Sin embargo, Dios los usó de manera asombrosa. Cada persona debe preguntarse si está aferrándose a la idea de que la cercanía con los hijos es su única opción o si está dispuesta a escuchar la voz de Dios y responder a su llamado sin importar a dónde lo lleve. Dios sigue teniendo planes, sigue teniendo propósitos y sigue llamando a aquellos que tienen el corazón dispuesto. La vejez no es el final de un camino, sino el comienzo de algo nuevo. La decisión de vivir cerca de los hijos, cuando se hace desde el miedo o la creencia de que esto garantizará compañía y estabilidad, puede llevar a decepciones y conflictos inesperados. El resentimiento es una carga silenciosa que crece con el tiempo, especialmente cuando las expectativas no se cumplen. La convivencia cercana con los hijos, aunque bien intencionada, puede convertirse en una fuente de tensión. Los padres, al no recibir la atención que esperaban, pueden sentirse frustrados, mientras que los hijos, por su parte, perciben la presencia de sus padres como una responsabilidad añadida en medio de sus vidas ya ocupadas. Este escenario puede generar resentimientos profundos que afectan tanto la relación familiar como la paz interior que Dios promete a aquellos que confían en Él por encima de cualquier vínculo humano. El amor verdadero no impone cargas ni exige atención constante. En 1 Corintios 13:5 se nos recuerda que el amor no guarda rencor, lo que significa que no acumula reproches ni malestares en el corazón. Cuando la cercanía con los hijos se convierte en una fuente de insatisfacción por no cumplir con las expectativas, el resentimiento puede crecer rápidamente. La convivencia prolongada puede traer consigo malentendidos, diferencias de opinión y la sensación de que la relación ya no es la misma. La Biblia nos enseña que el amor es paciente y comprensivo, pero también nos llama a soltar lo que creemos necesitar para sentirnos amados y confiar plenamente en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La dependencia emocional puede ser un obstáculo cuando esperamos que los hijos sean nuestra fuente de felicidad y seguridad. Dios nunca diseñó la familia para que una generación dependa emocionalmente de la otra. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a no angustiarse por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración. Solo Él puede otorgarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quienes depositan su bienestar en la cercanía de los hijos corren el riesgo de frustrarse cuando esa cercanía no cumple con las expectativas. Cuando el corazón no está anclado en Dios, sino en la atención humana, cualquier omisión puede sentirse como un abandono, aunque no haya mala intención. Jesús enseñó a sus discípulos que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. En Juan 2:27, Él dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Estas palabras revelan que la verdadera paz no proviene de las personas ni de cómo nos tratan, sino de la confianza en que Dios suple todas nuestras necesidades.
Cuando esperamos que los hijos llenen un vacío emocional, les estamos imponiendo una carga que no les corresponde y que, inevitablemente, generará frustración en ambas partes. El amor no puede construirse sobre exigencias, sino en la libertad de dar sin esperar nada a cambio. La convivencia diaria puede sacar a la luz diferencias que antes no se notaban. Los hijos, al crecer y formar sus propias familias, desarrollan nuevos hábitos y prioridades. Cuando los padres deciden vivir cerca con la esperanza de mantener la unidad familiar, muchas veces descubren que esa cercanía no garantiza armonía. Pueden surgir conflictos por diferencias en la forma de ver la vida, en la manera de administrar el tiempo y las responsabilidades, o simplemente porque los hijos, aunque aman a sus padres, no pueden dedicarles el tiempo que esperaban. Este tipo de situaciones puede hacer que los padres se sientan desplazados o ignorados, lo que alimenta sentimientos de resentimiento que afectan la paz y la armonía familiar. El dolor y la desilusión son sentimientos que muchas veces se vuelven difíciles de manejar, sobre todo cuando nuestras expectativas no se cumplen. En esos momentos, Dios llama a cada persona a encontrar su propósito y satisfacción no en las relaciones humanas, sino en Él. En Isaías 26:3, se nos asegura que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento está en Él, porque en Él confían. Esto nos muestra que la estabilidad emocional y la plenitud no dependen de la presencia física de nuestros seres queridos, sino de una relación profunda y constante con Dios. Cuando el corazón se encuentra alineado con Él, no hay lugar para el resentimiento, porque entendemos que el amor verdadero no se mide por la cantidad de tiempo que compartimos con otros, sino por la calidad de la relación que cultivamos. El resentimiento es una carga pesada que no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de Dios. La amargura se asemeja a un veneno que contamina todo lo que toca. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando el resentimiento se arraiga en el corazón, comienza a afectar no solo nuestra percepción de los demás, sino también nuestra relación con Dios. Aquellos que se sienten heridos porque sus expectativas no se han cumplido pueden volverse críticos, distantes y atrapados en su propio dolor, incapaces de disfrutar la vida que Dios aún tiene preparada para ellos. El perdón es la clave para evitar que el resentimiento eche raíces. Jesús enseñó que perdonar es una decisión liberadora, tanto para el que perdona como para el perdonado. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no significa justificar las acciones que causaron dolor, sino elegir no permitir que esas heridas definan nuestra vida. El perdón es un acto de liberación que nos permite soltar el peso del resentimiento y vivir con gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para evitar que el resentimiento se convierta en una barrera en la vejez, es necesario aprender a soltar las expectativas que tenemos de los demás y a vivir con gratitud por lo que ya hemos recibido. Las relaciones familiares deben estar basadas en el amor, no en la obligación. Los hijos no están llamados a ser el centro de la vida de sus padres, ni los padres deben ser una carga para los hijos. Cada persona tiene su propio propósito y su propio camino en Dios. Cuando comprendemos que la cercanía física no determina la profundidad de una relación, podemos vivir con mayor libertad, confiando en que el amor verdadero no se basa en la presencia constante, sino en el respeto, el apoyo mutuo y la oración. Dios quiere que la vejez sea una etapa de plenitud, no de frustración. En Salmo 92:14, se nos promete que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes aquellos que ponen su esperanza en Dios. Aquellos que confían en Él en lugar de buscar seguridad en la atención de sus hijos pueden disfrutar de esta etapa con gozo y propósito. La clave está en comprender que la verdadera seguridad no proviene de estar rodeado de personas, sino de la confianza en que Dios provee todo lo necesario para vivir en paz y gratitud. La idea de que la estabilidad emocional depende de la cercanía con los hijos es una concepción humana que no refleja el diseño divino.
A lo largo de la Escritura, nunca se presenta la vejez como una etapa de dependencia absoluta de los hijos, sino como un tiempo en el que la fidelidad de Dios se manifiesta de maneras aún más profundas. La verdadera herencia que podemos dejar no solo libera a nuestros hijos de cargas innecesarias, sino que asegura una vida plena y con propósito hasta el último día. Como dijo el rey David en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es una promesa de que Dios no abandona a quienes confían en Él, independientemente de su edad. Sin embargo, muchos temen por su futuro, la soledad o la falta de recursos. Es en estos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe debe ser más fuerte que nunca. La dependencia emocional y la ansiedad solo generan angustia, mientras que aquellos que han aprendido a depender de Dios encuentran paz en medio de cualquier circunstancia. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el futuro en Mateo 6, 31-34, donde dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos, y no necesitamos depender de la presencia física de nuestros hijos para tener seguridad. La vida de personajes bíblicos como Abraham, Moisés y Caleb nos muestra que la confianza en Dios no tiene límite de edad. Moisés, por ejemplo, tenía 80 años cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel, y Caleb, a los 85, reclamó la tierra prometida. La vejez no fue un obstáculo para ellos porque comprendieron que su vida no dependía de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. La dependencia emocional de los hijos puede llevar a decisiones erróneas, como aferrarse a su presencia en lugar de buscar la dirección de Dios. La soledad no es un estado permanente para aquellos que han depositado su confianza en Él. En Isaías 41, 10, Dios nos promete, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que la verdadera compañía no se encuentra en la cercanía física de otras personas, sino en la seguridad de que Dios está siempre presente. La vida cristiana no se basa en el control ni en la búsqueda de seguridad en las relaciones humanas, sino en la entrega total a la voluntad de Dios. Cuando los hijos perciben que sus padres han puesto su felicidad en ellos, pueden sentirse presionados. La mejor forma de bendecir a la familia no es a través de una presencia constante, sino dejando un legado de fe y confianza en Dios. En Deuteronomio 6, 6-7, se nos manda a transmitir las enseñanzas del Señor a las siguientes generaciones, asegurando que el conocimiento de Dios se herede a través del testimonio de una vida confiada en su cuidado. El propósito de la relación entre padres e hijos no es la dependencia, sino la transmisión de la fe, asegurando que el conocimiento de Dios se transmita a través de un ejemplo de vida llena de confianza en Él. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir creciendo espiritualmente. En Tito 2, 2-3, Pablo exhorta a los ancianos a ser ejemplos de fe y a guiar a los más jóvenes. La verdadera función de los mayores no es aferrarse a la vida de sus hijos, sino ser guías, apoyo y luz para las generaciones futuras. Jesús enseñó que nuestra vida no debe basarse en los lazos terrenales, sino en la relación con Dios. En Mateo 10:37, Jesús dijo, «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí». Esta enseñanza no implica indiferencia hacia la familia, sino poner a Dios en primer lugar. Cuando Dios es nuestra prioridad, el amor por nuestros hijos se expresa en libertad, no en necesidad. La vida de fe es un constante recordatorio de que podemos confiar en que Dios es suficiente. Los que aprenden a depender de Él entienden que la verdadera felicidad no depende de la cercanía física de los hijos, sino de la certeza de que Dios cuida de todo. La herencia que podemos dejar a las generaciones futuras no es la insistencia en una presencia constante, sino un ejemplo de fe inquebrantable. En 2 Timoteo 1, 5, Pablo menciona la fe de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, como una influencia poderosa en su vida espiritual. No fueron sus palabras ni su cercanía las que moldearon a Timoteo, sino su ejemplo de fe sólida. La vejez no es un tiempo de espera,
sino una oportunidad para vivir con propósito y seguir confiando en Dios, sabiendo que Él nunca falla y provee todo lo necesario.